Amante Padre Celestial, estamos aquí delante de ti. Venimos para que tú seas el que nos llenes, el que nos muestres, el que nos enseñes, porque necesitamos de tu ayuda, Señor. Nosotros no podemos. También, Señor, te pedimos que hagas que nuestras mentes estén dispuestas para escucharte, para recibir lo que nos enseñas y para permitir que tú lo pongas en práctica en nuestras vidas diarias. Bendice a aquellos que han de llegar todavía, así como a los que verán los videos después. Dales la bendición de tu Espíritu Santo también para que puedan entender, comprender y recibir con gozo las verdades que tú nos enseñas para hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los versículos de memoria que vamos a repasar esta noche van a ser los de la segunda sección o la segunda mitad de la lista que tenemos. Así que comienzan con Hebreos 11, 17 al 19. Hebreos 11, 17 al 19. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho que en Isaac te será llamada simiente, contando o pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también lo volvió a recibir por figura. Eso fue Hebreos 11, 17 al 19, y ahora viene Primera de Timoteo 2, 5. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el único mediador que tenemos y el único que necesitamos. Primera de Corintios 15, 26, y el postrer enemigo que será, deshecho, será la muerte. Qué noticias tan bien recibidas y tan anheladas, porque sabemos que este no va a ser el enemigo nuestro para siempre. Solamente le queda un tiempo contado. Ese fue Primera de Corintios 15, 26, y ahora vamos a Habacuc 2, 4. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo vivirá por su fe, la fe de Cristo en nosotros, ¿verdad? Su fe obra en nosotros para mantenernos fuertes. Nuestra fe vacila y se debilita rápidamente, pero no así la fe de Jesús. El que le sigue a ese es Éxodo 12, 13. Es en cuanto a la 10ª plaga a los egipcios en el tiempo cuando Moisés fue a rescatar al pueblo de Israel, de allá. Y la sangre os será por señal o por símbolo en las casas donde estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Éxodo 12, 13. Y luego en el mismo libro de Éxodo, pero el capítulo 20, versículos 8 al 11, el 4º mandamiento. Acordarte es el que más olvidamos, ¿verdad? Y el que más olvida toda la humanidad. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo puso aparte. A ninguno de los otros 6 días lo santificó, ni lo señaló de esta manera. Solamente el 7º día, como una señal para nosotros, aún hoy. Y esto ocurrió antes de que entrara el pecado. Antes de que existieran naciones, razas, pueblos, lenguas, no existía nada de eso. No existía el pecado tampoco en este mundo.
y Dios lo separó para nosotros. Quiere pasar ese día en una cita especial con sus hijos. El que le sigue es Romanos 5, 20 y 21. La ley empero entró para que el pecado creciese. En otras versiones dice abundase. Mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia. Para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Es Romanos 5, 20 y 21. Entonces estamos listos para pasar al estudio de esta noche. Estamos en el capítulo 28, comienza en la página 180 y hemos llegado ya hasta la página 185. Estamos en la sección ¿Por qué fue dada la ley? En el último párrafo de la página 185, entonces vuelve a recordarnos lo que terminamos de estudiar la última vez, cuando estábamos leyendo en Juan 16, 7 y 8, que se nos decía allí que el Consolador, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo iba a venir y Él nos iba a redarguir de pecado y de penalidad y de juicio. Entonces, ¿cómo es eso? Él, dijimos, nos redarguye, nos convence de que lo que estamos haciendo, lo que hemos dicho, lo que hemos pensado, está mal. Es lo que llamamos la conciencia, ¿verdad? Ese es el Espíritu de Dios que nos está hablando, nos está llevando a entender y a conocer que lo que estamos haciendo no está correcto. Entonces, nos señala el pecado, pero enseguida nos dice de justicia. ¿Por qué de justicia? No, en nosotros no tenemos justicia. Si la tuviéramos, no necesitaríamos de un Salvador. Entonces nos señala al Salvador. Mira, este es tu problema y aquí está el que te ayuda, el que te sana, el que te salva de esto. Entonces, luego la última es de juicio. ¿Juicio por qué? Porque ya el enemigo ha sido juzgado. Ya pasó por la corte, ya pasó su caso y ya tiene la penalidad. No es un enemigo que sea peligroso para nosotros. ¿Por qué? Porque ya se le han quitado las zarpas. Ya no puede arañarnos ni matarnos con esas zarpas. Ya no tiene dientes con los que pueda mordernos. Es un enemigo que ha sido completamente debilitado. Así que no tenemos por qué hacerle caso. No tenemos por qué caer en la tentación. No puede mantenernos bajo ninguna amenaza porque no tiene ningún poder. Entonces de eso continúa hablando o refiriéndose a esto en el último párrafo de la página 185. Comenzaremos allí. Observa bien el hecho de que la primera obra del Consolador es convencer de pecado. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estas son palabras que vienen de Hebreos 4:12. Por favor, subrayen, les sugiero esto, las próximas cuatro líneas que dicen, sin embargo, aún bajo la más profunda e incisiva convicción, el Espíritu es siempre el Consolador. Incisivo quiere decir que es cortante, es penetrante, es afilado. La obra que está haciendo no es una obra de simplemente acariciar y pasar la manita, no. Es una obra que quita, que saca, que extirpa lo que está en nosotros. Pero aunque esa obra es la que Él hace en nosotros constantemente, la hace de tal forma que sigue siendo el Consolador. No es el matador, el que acaba, no. Es el que nos salva de ese cáncer, de esa lepra que nos quiere acabar. Sigan subrayando, por favor. Dice, no es menos consolador cuando convence de pecado que cuando revela la justicia de Dios
para remisión o para perdón del pecado. Hay consuelo en la convicción que Dios produce. El cirujano que corta hasta lo más profundo lo hace para eliminar lo que sería veneno mortal para el cuerpo con el objeto de aplicar el remedio sanador. Quisiera regresar un poco allí donde dice, hay consuelo en la convicción que Dios produce. Cuando nos sentimos que hemos confesado nuestro pecado, eso quiere decir que hemos estado de acuerdo con lo que el Espíritu Santo nos ha mostrado, ¿no? Nos dice, mira, esas palabras no fueron buenas. Y en vez de decir, no, pero fue porque ella lo hizo, fue porque él dijo. No, sin buscar ninguna excusa, simplemente decimos, ay, sí, verdaderamente, eso no estuvo bien hecho. Allí ya confesamos, estuvimos de acuerdo con lo que él nos está mostrando. Ahora, después de haber confesado y haber recibido, porque sabemos que inmediatamente cuando nos damos cuenta y reconocemos eso, enseguida Dios nos perdona. Luego entonces pasan unos 2 días, puede ser que pasen unas semanas o unos meses y de pronto vuelve otra vez. Ay, sí, yo me acuerdo lo que dije. Ay, sí. Y comienza un peso y una penalidad dentro de nosotros que nos acaba, que nos agobia y nos sentimos que estamos completamente aplastados bajo esa culpabilidad. Hermanos, cuando nos sentimos de esa manera, en cuanto a algo que ya hemos confesado y que ya sabemos que Jesús nos ha perdonado, eso no viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene y nos convence y luego nos lleva a una cárcel y nos mete entre una bóveda por unos 3 años, ahí con esa penalidad sin saber qué hacer con ella. No, el Espíritu Santo nos muestra la maldad en nosotros y de una vez nos muestra al Salvador completo, que tiene todo lo que puede ser la curación para nosotros. Es rápido. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, es fiel y justo. ¿Le creemos? O decimos, no, tal vez yo tengo ahora que pasar por un tiempo de penalidad, tengo que hacer ciertas cosas, tengo que llevar a cabo esto, tengo que completar tantas de estas y tantas de las otras, y entonces ahí sí, espero que me perdone. No, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando ese sentido de culpabilidad regresa a nosotros y nos aplasta, tengamos cuidado, porque eso es simplemente el enemigo. Sacando de la profundidad del mar, donde Dios dice que Él echa nuestros pecados, Él ha ido de pesca ya y ha sacado esos y nos los trae. No le permitamos que nos los vuelva a poner sobre nuestros hombros. Ya esos han sido perdonados. Hay mucha gente que vive con un estado de ansiedad. Sienten ese susto, ese miedo dentro de ellos. Y no pueden dormir, y no pueden comer, y no pueden estar, y son unos nervios de punta todo el tiempo. Eso no viene de Dios. Dios no quiere vernos agobiados bajo el peso del pecado, estando Él allí, que para eso es que vino, ¿verdad? Y llamará su nombre Jesús, ¿por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No es que los va a aplastar al pueblo con sus pecados, no. A salvar a su pueblo, no en sus pecados, sino de sus pecados. Por lo tanto, si creemos que Él es nuestro Salvador y que es un Salvador completo, entonces no le pongamos atención al enemigo. A él le encanta tenernos con un sentido de culpabilidad. Porque ¿qué hacemos cuando nos sentimos así con ese sentido de culpabilidad? Estamos dudando, estamos desconfiando del poder de Cristo para perdonarnos. Claro está que el enemigo se contenta con eso, con tenernos allí bajo esa culpabilidad. Entonces pasamos ahora a la página 186. En este párrafo les voy a señalar 3 puntos bastante importantes que hay allí. El primero es, de una vez desde el comienzo, el gran pecado de los hijos de Israel fue la incredulidad. ¿Y qué es la incredulidad?
la confianza en ellos mismos en lugar de confiar en Dios. Eso es la incredulidad. La falta de fe se presenta muchas veces de muchas maneras. La duda es una de ellas. Claro que Dios, que conoce nuestras mentes y que tiene todas las respuestas, no se enoja con nosotros ni nos destruye porque tengamos una pregunta. Él quiere que le hagamos las preguntas. Él tiene las respuestas en su palabra. Pero entonces lo que sí Él no quiere es que sigamos dudando y no creyendo. Ay, yo no sé, yo no creo. Ay, me da miedo que de pronto no sea así. No, Él quiere que le creamos. ¿Por qué? Porque así dejamos de confiar en nosotros mismos también. Ahora viene aquí el segundo punto. La ley se introdujo de una forma calculada para asestar un golpe mortal a su vana confianza propia y para resaltar el hecho de que solo mediante la fe se obtiene la justicia y no por obras humanas. Esto tiene un sentido muy común, muy fácil de razonar, porque si nosotros hubiéramos podido salvarnos por nuestras obras, entonces Cristo no hubiera tenido que venir. Y si todavía seguimos pensando que es por nuestras obras que nos vamos a salvar o estamos haciendo algo para contribuir o para pagar por nuestra salvación, entonces le estamos diciendo a Cristo, no, tú no hiciste el trabajo completo, yo tengo que terminarlo. Estamos invalidando el sacrificio de Cristo. Aquí viene ahora el número 3. En la propia dádiva de la ley se muestra la dependencia del hombre hacia Dios para la justicia y para salvación, puesto que el hombre no podía ni siquiera tocar el monte desde el que se estaba dando la ley sin perecer. Si no podían, ese punto en otras palabras dice, si la gente no podía ni siquiera tocar el monte Sinaí, que era donde estaba la presencia de Dios allá arriba, en la cima de la montaña, dando la ley. Si no podían ni tocar eso sin perecer, ¿qué? Entonces, ¿sí van a poder guardar la ley de Dios por sí mismos? No, claro que no. Eso cae de su peso, como se dice. Viene entonces una pregunta. ¿Cómo entonces podría suponerse ni por un momento que el objetivo de Dios, al darles la ley, fuera el que obtuvieran a partir de ella la justicia? Hubiera sido completamente una paradoja. Es como que Dios nos hubiera estado mintiendo, haciéndonos creer una cosa, mientras que era completamente lo opuesto. Por favor, subrayen las últimas 2 líneas. En el Sinaí, Cristo, el crucificado, fue predicado de la forma más elocuente a todo el pueblo, con una voz tan potente como para hacer temblar la tierra. Ese es el final del capítulo 28, que se titulaba Se promulga la ley, parte primera. Ahora vamos a la segunda parte. Capítulo 29, se promulga la ley, segunda parte. Este capítulo está basado en Gálatas capítulo 3. Vamos a estudiar una parte de esto esta noche, con la ayuda del Señor. Y les voy a pedir entonces, casi como a manera de tarea, que por favor lean Gálatas capítulo 3 entre hoy y la próxima vez que nos reunamos, por lo menos una vez. Pero si pueden más, léanlos cuantas veces puedan. Porque cada vez que leemos la palabra de Dios, encontramos y vemos ciertas facetas que no habíamos visto al principio. Que el Espíritu Santo nos las muestra de una manera diferente. Que nuestra mente está dispuesta a ver cosas nuevas. Y entonces estamos siempre consiguiendo nuevas joyas en lo que Él nos da. El capítulo 29 entonces comienza diciendo, después de lo aprendido de la historia de Israel, nada presenta con mayor claridad y concisión el propósito de Dios
al proclamar la ley desde el Sinaí que el capítulo 3 de Gálatas. Así que ahí está el objetivo. ¿Cuál es el objetivo que queremos alcanzar al estudiar el capítulo 29 aquí del libro? Es de encontrar con mayor claridad y concisión el propósito de Dios al proclamar la ley desde el Sinaí. Sigue diciendo, lo estudiaremos brevemente. Posee la sencillez de un libro de relatos para niños, así que no es nada que es complejo, difícil. Sin embargo, es a la vez profundo y abarcante como el propio amor de Dios. ¿Eso quiere decir que necesitamos qué cosa? ¿O necesitamos de quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Él es el que nos puede enseñar y al mismo tiempo puede mantener nuestra mente enfocada y hacer que podamos ver las cosas desde el punto de vista que Dios desea que las veamos. Entonces, abramos nuestras Biblias, por favor, al libro de Gálatas. Vamos a empezar en el capítulo 1 esta noche. Gálatas 1, vamos a ir a los versículos 6 y 7. Gálatas está en la segunda parte de la Biblia, o lo que mucha gente llama en el Nuevo Testamento. Yo he dado en llamarlos la primera parte y la segunda parte, porque todo es la palabra de Dios. Y es tan palabra de Dios lo que está en lo que se llama Antiguo Testamento como lo que está en el Nuevo Testamento. Y como Dios no cambia, Dios no perece, su palabra no cambia, ni perece tampoco. Es lo mismo. De eso vamos a estudiar también esta noche. Entonces ya estamos en Gálatas 1, versículos 6 y 7. El apóstol Pablo le está escribiendo a los hermanos de Galacia y les dice, estoy maravillado. Bueno, si nos quedamos hasta allí, pensaríamos, ¡ay! Está maravillado de algo. ¿Qué será? ¡Ay, qué bien! Y nos podríamos poner todos felices de saber de qué está maravillado el apóstol Pablo. Qué lástima que no está maravillado de nada muy bueno. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Rápidamente añade, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El apóstol Pablo les está diciendo allí, ¿cómo es posible que tan rápido hayáis perdido de vista lo que aprendieron tan bien, lo que se les enseñó tan bien, lo que habían recibido tan completamente, rápidamente lo hayan cambiado por un sustituto que es falso? Vamos al libro entonces y dice, los versículos 6 y 7 de este capítulo revelan el hecho de que los hermanos de Galacia se estaban alejando de la fe, engañados por una falsa enseñanza, por un evangelio espurio o ficticio, fraudulento, un evangelio no puro. De ahí la vehemente exclamación del apóstol en los versículos 8 y 9, y están escritos en el libro, pero léanlo de sus Biblias, con eso lo pueden subrayar si algo allí el Señor les enfoca de manera detallada. Dicen los versículos 8 y 9, mas aún si nosotros o un ángel del cielo. Note que allí no dice qué clase de ángel del cielo, porque puede ser un ángel caído o puede ser un ángel que viene del cielo. Pero él dice, ni un ángel del cielo, no importa de qué clase sea, ni un ángel del cielo, que os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, que sea anatema, que sea maldito, que sea extinguido. Quiere decir que hay una gran honestidad, una gran sinceridad
podemos esperar con toda certeza de que el Evangelio no cambia. Si hay alguien que predica otra cosa que suene como el Evangelio, que se parezca al 99.999% al Evangelio, si hay algo que no está al 100% como el Evangelio que predica la palabra de Dios, ese Evangelio, por muy cercano que esté, es un Evangelio falso. No es que es, bueno, es otra clase de Evangelio. Es otro grado de Evangelio. No, o es Evangelio o no es Evangelio. Punto. No hay puntos medios. El apóstol Pablo lo pone así de claro porque está viendo lo que los hermanos de Galacia han llegado a creer, completamente engañados por otro que dizque evangelio, así llamado que dizque evangelio. No hay otro evangelio que el que él les había predicado en cuanto a Jesucristo. Volvemos a nuestro libro. Estamos en la página 187, el último párrafo. Las únicas escrituras que existían cuando Pablo predicaba eran los libros comúnmente conocidos por Antiguo Testamento. Como les dije, ¿qué es lo que hacemos aquí? Aquí solamente decimos la primera parte y la segunda parte. No hay otro. En el tiempo que Pablo predicaba, él no tenía otro libro sino los que hoy llamamos Antiguo Testamento. Esas eran las escrituras. Y eso fue lo que predicó Pablo. De hecho, que la forma en que debemos comprender y ver las escrituras es lo que está en la primera parte de la Biblia, simplemente es vivido, es llevado a cabo, es experimentado en la vida de las personas que después llegaron a escribir la otra parte de la Biblia. No fue que fue lo contrario, no fue que fue para sustituir, ya este no lo necesitamos, nos quedamos con este solamente, no. Es todo una continuación de la revelación de Dios a los seres humanos en diferentes edades, en diferentes épocas, alcanzándolos de diferentes maneras para que lo pudiera entender que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Seguimos leyendo en el segundo párrafo, en el último párrafo allí. Vuelvo a empezar. Las únicas escrituras que existían cuando Pablo predicaba eran los libros comúnmente conocidos por Antiguo Testamento. Cuando predicaba, abría las escrituras y razonaba a partir de ellas. Y los que entre el auditorio quedaban interesados, ¿qué hacían? Escudriñaban esas mismas escrituras para ver si las cosas que se predicaban eran así o no eran así. Allí les dicen en el libro que Hechos 17:3 tiene uno de esos ejemplos. En realidad es Hechos 17:2. Por favor, cambien allí, ahí hay un error. Entonces vamos a Hechos 17:2 y 11, donde se nos menciona de las escrituras. Y esas escrituras son lo que se llama Antiguo Testamento, para que no pensemos que el Antiguo Testamento era para otra gente y ya para hoy para nosotros ya ese no funciona. Es la palabra de Dios. Hechos, capítulo 17, versículo 2. Hechos 17:2. Y Pablo, este es el apóstol Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados disputó con ellos ¿de qué? De las escrituras. No existían Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, no, eso no existían todavía. ¿Qué predicaba Pablo? ¿Qué enseñaba Pablo? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, todos esos que llamamos ahora Antiguo Testamento. Eso era lo que enseñaba Pablo. Y luego, en el versículo 11, allí se nos escribe de lo que hacían las personas después de que entendían, después de que escuchaban a Pablo predicar de las escrituras, ¿qué hacían ellos? Versículo 11.
y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. La aceptaron, no dijeron, Pablo, estás hablando tonterías. No, la aceptaron, dijeron, esto está bien, se escucha bien, tiene razón. Pero ¿qué hacían después de eso? Escudriñando cada día las escrituras, si estas cosas eran así. Qué ejemplo tan bello nos dejaron los hermanos de Tesalónica. Y tanto fue que el apóstol Pablo fue inspirado para que dejara el registro de lo que esos hermanos hicieron, diciéndonos en brevedad, pero muy ciertamente, esto es un ejemplo digno de seguir. No escuchemos a alguien que predica y que dice y que enseña, ay, cómo suena tan bonito y cómo suena con tantos versículos de la Biblia, las mismas palabras, los mismos términos. Ay, eso está bueno. No nos quedemos con eso, hermanos. Vayamos a la Biblia misma. Como por una ilustración para ver lo insensato de pensar de otra manera, sería decir, con ir al mercado y pasar por enfrente de todas las neveras, de todos los lugares donde están las manzanas, las peras, los tomates, los pepinos, todo eso, y verlos y volvernos a la casa sin comprar nada a ver de qué vamos a vivir. No, no. ¿Nos gusta lo que vimos allá? Vamos a comerlo, vamos a morderlo, a masticarlo, a ingerirlo, a digerirlo. Porque Dios quiere que aprendamos directamente de Él. Sí, usa a los que enseñan, usa a los que predican, usan a los evangelistas, pero debemos de ir por la palabra de Dios. Si no está de acuerdo con la palabra de Dios, ¿cómo lo vamos a saber si no lo comparamos? Vayamos a la palabra de Dios. Si no está de acuerdo con la palabra de Dios, nos dice en Isaías, creo que 8, dice, si no están de acuerdo con eso es porque no hay luz en ellos. No hay luz en ellos. Volvemos entonces al libro, después de donde está Hechos 17, 3 y 11. Cuando se le llevó a los tribunales a Pablo, bajo la acusación de herejía y sedición, declaró solemnemente que en todo su ministerio jamás dijo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés. ¿Dónde están los profetas y Moisés? Antes de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Las escrituras, la primera parte de la Biblia. Él dijo, nada prediqué que no fueran las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Eso viene de Hechos 26, 22. Vayan a sus Biblias y corroboren lo que se dice. Por favor, subrayen desde aquí hasta el final de ese párrafo. De eso se infiere o se deduce que si alguien predica un evangelio diferente del que se encuentra en el Antiguo Testamento o en la primera parte de la Biblia, ¿qué sucede? Atrae sobre sí la maldición de Dios. No nos da el visto bueno, ¿verdad? Dice, no, eso no es. Sigamos el resto de ese párrafo. Esa es una poderosa razón por la que debiéramos estudiar fielmente a Moisés y los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Jeremías, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Todos esos son profetas. ¿Dónde están? En la primera parte de la palabra de Dios. Muy bien. Seguimos. Sabiendo, por lo tanto, que Pablo no predicó jamás nada que no fuera Cristo y Cristo crucificado, no es maravilla que irrumpiera con las palabras, y estas palabras se encuentran en Gálatas. Vayan a Gálatas, están ahí en el libro, pero vayan a Gálatas para que se familiaricen con ellas y cuando vayan a hablar de ellas o a mostrarles a otras personas, sepan exactamente de qué están hablando y dónde está lo que están hablando. Gálatas,
capítulo 3, versículo 1. Después de que les haya hablado ya por 2 capítulos, llega al capítulo 3 de Gálatas y mire cómo exclama y dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó, para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? En la versión de inglés dice: ¿quién os hechizó para no obedecer a la verdad? Para no obedecer a la verdad. La última parte de ese versículo dice: a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado. Los hermanos de Galacia no habían estado en Jerusalén cuando Cristo fue crucificado. Ellos supieron de esto después, cuando ya el apóstol Pablo fue y les predicó. Pero la prédica, la enseñanza del apóstol Pablo, mostrándole de las escrituras, de la primera parte de la palabra de Dios, mostrándole de allí cómo ese Jesús de Nazaret cumplía con todo lo que la palabra de Dios, las escrituras decían, estuvo tan claramente enseñado a ellos que fue como si hubieran estado presentes el día de la crucifixión. Así de claro se los hizo. Por eso se maravilla y dice: ¿cómo es posible que habiéndolo visto tan claramente, rápido así, de la noche a la mañana, hayan dejado esa enseñanza para seguir una enseñanza falsa? Seguimos leyendo. A partir de los escritos de Moisés y los profetas, los había llevado a que vieran a Cristo, no como el que habría de ser crucificado, tampoco como el que había sido crucificado hace algunos años en el pasado, sino como el que estaba clara y visiblemente crucificado ante los ojos de ellos. Que es lo mismo que sucede hoy cuando las personas ven claramente en sus mentes que la razón por la cual Cristo murió no fue porque los judíos lo arrestaron y lo encarcelaron y se lo llevaron con las manos amarradas y luego se lo dieron a los romanos. Fue porque los romanos lo mataron. No. Cuando nos damos cuenta que la razón por la cual Cristo murió fue por ti, fue por mí, eso cambia la vida entera, cambia la manera de pensar, cambia la manera de ver las cosas. Y es solamente a partir de esos antiguos escritos como procedió a reavivar esa fe y el celo que languidecían, habían perdido. Volvió nuevamente con la escritura. Con la escritura les enseñó la primera vez y cuando ellos se apartaron, con la escritura los volvió a traer al camino correcto. Estamos todavía en la página 188, el tercer párrafo. La de ellos había sido una conversión genuina, puesto que habían recibido el Espíritu Santo y habían padecido persecución por causa de Cristo. Qué cosa tan triste, ¿verdad? Que aún después de haber sido perseguidos por Cristo, habían perdido de vista el Evangelio, las buenas nuevas del sacrificio de Cristo. Seguimos leyendo. Así el apóstol pregunta, ahora en el capítulo 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Ahora tenemos que tener la dirección del Espíritu Santo para que entendamos. Porque muchas personas, muchos de ellos cristianos que creen en Cristo Jesús, al leer ese versículo dicen, la ley ya se la sacaron con la basura de hoy o la de ayer. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? Seguimos leyendo el párrafo. Habían escuchado las palabras de la ley,
las escrituras, ¿verdad? El Antiguo Testamento. Y las habían recibido con fe. Y así el Espíritu les había traído la justicia de la ley. Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado, dijo Jesús en Juan 6:26. Por favor, subrayen. El apóstol no estaba, vuelvo a repetir, el apóstol no estaba despreciando la ley, sino reprochando el cambio en la relación con ella en el que habían entrado. Al principio habían entendido que la única forma en que ellos y cualquier otro ser humano de cualquier otro siglo pueden guardar los 10 mandamientos es permitiendo que Dios los haga en nosotros. Porque cuando nosotros los hacemos por miedo a lo que me va a hacer Dios, o porque quiero que me dé las mansiones y el cielo y las calles de oro, el premio que me va a dar, ninguna de esas son motivaciones que duran. Son motivaciones egoístas, centradas en nosotros mismos. Pero cuando vemos y conocemos por qué Cristo murió y apreciamos lo que hizo por mí, la forma en que vamos ahora a escuchar sus mandamientos y a amar sus mandamientos es porque lo amamos a Él. ¿Y por qué lo amamos a Él? Porque Él nos amó primero, según 1 de Juan 4:19. Vuelvo a empezar a leer ese párrafo, esa oración. El apóstol no estaba despreciando la ley, sino reprochando el cambio en la relación con ella en el que habían entrado. ¿Cuál era el cambio? Estos hermanos judíos vinieron y les dijeron, ¿ustedes conocen a Jesús? ¡Ay, qué bueno! Nosotros también conocemos de Jesús. Pero ¿saben? Si ustedes no se circuncidan, con todo y que crean en Jesús, no les vale de nada. Qué bueno que creen en Jesús, pero la circuncisión es lo que los salva. Jesús es como algo como para que suene bonito. Para cualquier otra cosa pueden cogerlo, pero si no se circuncidan, no hay salvación para ustedes. No, eso no es la verdad, porque no es Jesús y circuncisión, ni Jesús más circuncisión, ni Jesús junto con circuncisión, no. Jesús es el único que nos salva. Si pudiéramos ser salvos por circuncisión o por guardar la ley o por hacer cualquier otra cosa, Jesús no hubiera tenido que venir. Eso lo hace el apóstol Pablo muy claro en Gálatas 2:21, donde dice, no frustro la gracia de Dios, porque si la justicia se obtuviese por la ley, entonces en vano murió Cristo. Seguimos leyendo. Cuando la oyeron con fe, recibieron el Espíritu, quien hizo morada en ellos. Pero cuando comenzaron a confiar en la carne para cumplir la justicia de la ley, cesaron de obedecer a la verdad. Espero que hayan subrayado todas esas últimas líneas. El último párrafo de la página 188. El apóstol sigue preguntándoles, aquel pues que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley? ¿O por el oír de fe, con fe? Gálatas 3:5. Obviamente la pregunta admite solo una respuesta, la de que fue por el oír de fe, de igual forma en que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Lo mismo que Abraham habían sido justificados o hechos justos por la fe, no por las obras. Eso están haciéndolo al revés, ¿verdad? No es por obras, sino por fe, pero las obras vienen como resultado de la fe. Vamos a estudiar eso todavía más la próxima vez. El tiempo se pasa tan rápido cuando estamos gozando de la palabra de Dios y ya hemos llegado al final de nuestro tiempo. Así que marquen allí donde terminamos y allí comenzaremos la próxima vez nuevamente. Les invito para que nos pongamos de rodillas
para terminar con una oración nuestro tiempo de estudio. Amante Padre Celestial, nos postramos delante de ti con agradecimiento, con aprecio por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que tienes preparado para hacer por nosotros todavía en el futuro. Ayúdanos, Señor, para que no vayamos a ser como los judíos de antaño, que no vayamos a caer en duda, que no vayamos a caer en falta de fe, en incredulidad, sino que sigamos confiando en ti, manteniéndonos nutridos, alimentados por tu palabra. Tu palabra completa, no la mitad, no la tercera parte, toda, porque toda ella es necesaria para que el hombre de Dios sea justificado. Señor, te agradecemos también que estas palabras que tú nos das, las podemos compartir con otros, para que ellos también te conozcan, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Te agradecemos todo esto en el nombre bendito de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén.